privilegio estar aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, nuevamente en Monterrey. Pues estuvimos aquí hace unos meses difundiendo el programa Una jueza y un juez federal en tu vida, y precisamente como derivación de ese esfuerzo que nos llevó a recorrer toda la República, estuvimos en ese programa, ¿verdad, arquitecta? 32 foros fueron, uno en cada entidad federativa, y concluimos el lunes pasado con un evento en la Suprema Corte, en el área de murales del edificio central de la Suprema Corte, allá en Pino Suárez número 2, en el centro de la Ciudad de México, en la capital de la República. Incluso unas semanas antes, platicando con el señor ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, me dijo, a ver, ¿cómo nos ha ido en esta gira nacional que están haciendo, en este foro itinerante? Y observábamos algunas áreas de oportunidad. Por ejemplo, una de ellas, porque cuando íbamos a cada entidad federativa procuraba yo reunirme, como fue el caso aquí, precisamente en Monterrey, a platicar con juezas y jueces, magistradas y magistrados federales, y en general con la gente que tenía la gentileza de acudir a los foros, y detectamos que esa es la impresión que nos da. Ya ustedes ahorita con la explicación que van a escuchar dirán si es cierto o no, pero detectamos que un área de oportunidad grande era el tema de la reforma laboral. Se ha hecho un esfuerzo importante de difusión de la reforma laboral, tanto por parte de los órganos administrativos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, el propio Consejo de la Judicatura, pero pensamos que todavía hacía falta más. Algunos jueces, algunas juezas federales nos decían que llegaban abogadas y abogados al juzgado a presentar la demanda y les decían, oiga, ¿y su boleta de no conciliación? No, pues ¿cuál boleta? No, pues usted tiene que ir primero al centro de conciliación, ¿verdad? Tiene que ir y si no hay acuerdo, pues ya viene usted a la fase jurisdiccional. Ahorita lo vamos a ver. Ah, que esto no es un juzgado. Sí es un juzgado, sí es un juzgado. Pues tú recíbame la demanda. Aquí tienen que tramitar proceso. No, aquí está mi demanda. Sélleme la demanda. Y dice uno, híjole, espérate. Cosas tan a veces sencillas como esas, pero tan importantes, no se entendían. Y entonces el ministro Saldívar me dijo, oye, pues ¿por qué no con el mismo equipo que ya está enganchado, ¿no? Son estas personas extraordinarias que están viendo aquí con la cámara, con la fotografía, aquí el señor de los medios de comunicación, la maestra de ceremonias, etcétera. Pues es un super equipo de la Suprema Corte. Me dijo, oye, ¿por qué no haces una gira, pues otra vez, ¿no? Porque no te veo cansado. Así me dijo el ministro. No te veo cansado. Y le dije, oye, pero es que esta administración termina ahora en diciembre, porque el 15 de diciembre sale de vacaciones del Poder Judicial Federal y regresando el lunes, que por cierto no sé si ya lo vieron, pero cae el 2 de enero, lunes 2 de enero, eligen al nuevo presidente o presidenta de la Corte. Le dije, ¿qué tiempo me va a dar a mí de andar dando vueltas? Y yo ya no puedo así tampoco. O sea, de aquí a diciembre echarme 31 eventos. Dice, pues, ¿cuántos crees? Dije, pues unos 6, yo creo. Bueno, pues 6 es mejor que nada. Y aquí, este es el primero. Aquí estamos. Este es el primero. Yo creo que no hay, lo digo sin exagerar, y es muy importante que estén muchos jóvenes aquí escuchando esto, no hay ninguna reforma jurídica en este país, en este momento, más importante que la reforma en materia laboral. Ninguna, que tenga un mayor impacto en términos económicos, en términos sociales, en términos de derechos humanos y del grado de transformación profunda que tiene el ordenamiento jurídico mexicano en materia laboral, significativamente en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. El año que entra probablemente, no lo sabemos, pero yo avisoro que el año que entra a lo mejor, si pudiéramos volver a Monterrey, cosa que por supuesto encantados de la vida cuando manden y gusten ustedes, yo creo que habrá un tema igual de importante. Nada más lo digo para que no es el tema del día de hoy, nomás lo voy a apuntar ahí para que quede registro. El futuro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nomás ténganlo ahí, ténganlo registrado.
No sabemos cuándo lo van a expedir, pero ese código va a impactar, según datos del INEGI, al 67% del total de procedimientos judiciales que se tramitan año con año en este país. 67%. Entonces, ya cuando tengamos el Código Nacional, pues valdría la pena a lo mejor hacer una reflexión, difundir, discutir, debatir, etc. Pero en lo que llega ese código que está en tránsito ahorita, la iniciativa está presentada en el Senado de la República, hay un dictamen favorable de la Comisión de Justicia del propio Senado. Vamos a ver en qué momento deciden finalmente aprobarlo, pero mientras tanto lo más importante es la reforma laboral, y en el ánimo del señor ministro presidente Arturo Saldívar pues está el de lograr con este foro del día de hoy y los que habrán de venir de aquí por lo menos a que termine la actual administración de la Suprema Corte, lograr un espacio más de difusión. Y aquí les quiero pedir a ustedes un favor, les quiero pedir un favor a todos y cada uno de ustedes, y el favor es que si ustedes escuchan algo en los siguientes minutos que les llame la atención, si ustedes ven algo que pudiera ser de interés, por favor ayúdenos a difundirlo. No es una reforma, a diferencia, por ejemplo, de lo que será la del Código Nacional, solamente del interés de los operadores jurídicos. Es una reforma que va directo al corazón de los derechos de trabajadoras y trabajadores, que tiene que ver con la vida sindical, que tiene que ver con espacios de democracia laboral, con cosas que no hemos tenido en los últimos años, probablemente en las últimas décadas, me atrevo a decir incluso. Entonces, por favor, conviértanse ustedes también en actores de cambio, en actores de difusión de esta importante reforma. Y bueno, preparamos unas láminas, si podemos poner la primera, por favor, simplemente para ubicarlos en el tiempo. El gran proceso de transformación del derecho laboral mexicano, lo que hoy, sin exagerar, se puede llamar el nuevo derecho mexicano del trabajo, viene de una reforma constitucional publicada el 27 de febrero de 2017. Quiere decir esto que ya lleva más de 5 años esa reforma publicada y que a su vez tiene como origen, digamos, remoto, un proceso de negociación que el Estado mexicano emprende cuando ya pues el gobierno de Estados Unidos dice tal vez ya agotamos el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se suscribe, como ustedes saben, o mejor dicho, entra en vigor en 1994. En ese contexto dice, bueno, vamos a renegociar el comercio exterior de América del Norte con los 3 principales socios que son Canadá, Estados Unidos y México. Y en el proceso de negociación del TEMEC se incluye un capítulo, el capítulo 23, en donde también hay cuestiones de índole laboral que el Estado mexicano se obliga a aplicar, igual que algunos tratados internacionales, ahorita lo vamos a ver con calma, en materia de protección de derechos de trabajadoras y trabajadores del hogar. Esto a su vez tiene continuidad a través de una reforma ya no de índole constitucional sino legal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. Siguiente, por favor. Ahora, es tan importante, es tan profunda esta reforma laboral que se pensó, creo yo atinadamente, este fue un gran acierto, fíjense, que no podía entrar en vigor en un solo momento, en todo el país, porque imagínense ustedes las dimensiones de un país que tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, que tiene 130 millones de habitantes y que tiene realidades laborales muy distintas. Ahorita ustedes pues obviamente conocen Monterrey, una ciudad muy próspera, con mucha industria, con gente muy emprendedora, no de ahora, sino en la historia pues de Monterrey. Aquí ha habido gente que ha formado empresas muy importantes, que ha dado empleo, que ha generado inversión. Tienen ustedes aquí de vecinos en el municipio de Monterrey, tienen a su vecino San Pedro Garza García, que nada más es el municipio con mayor nivel de ingreso de todo el país. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y en ese tenor es que se decidió ir en diversas etapas. La primera etapa de implementación, que está señalada con este azul marino más intenso, se materializó el 18 de noviembre de 2020. La segunda etapa, el 3 de noviembre de 2021. Y justamente el 3 de octubre, fíjense, no tiene ni siquiera un mes,
ya se culmina con la tercera etapa, que incluye la Ciudad de México, como ahorita vamos a ver. Siguiente, por favor. Aquí les preparamos un listado, nada más para que se hagan una idea, de aquellas entidades federativas que fueron entrando en la reforma laboral y en la nueva transformación del derecho mexicano al trabajo. Aquí está la lista, y también les traemos el dato, no lo voy a repetir porque lo tienen ustedes a la vista, le pueden tomar fotos, ya varios le están tomando fotos, adelante y súbanlas a sus Facebook, a sus Instagram, a sus TikTok también puede ser, sí, ¿no? Sí, está muy de moda el TikTok. Bueno, entonces vean el acompañamiento que ha hecho el Poder Judicial de la Federación, porque esto requiere obviamente recursos humanos, requiere infraestructura. Pues la reforma no se implementa sola. Entonces el Poder Judicial Federal ha estado dedicando un gran esfuerzo, ha estado convocando concursos, ahorita vamos a detallar algunos números al respecto, para la implementación. Aquí está la primera etapa. Siguiente, por favor. La segunda etapa ya vemos pues estados muy importantes, obviamente Puebla, por ejemplo, Querétaro, Guanajuato. Imagínense toda la industria automotriz que está en la parte del Bajío de la República Mexicana, industria automotriz, aeroespacial en Querétaro sobre todo, etcétera, etcétera. Y la última, vamos a ver la última, por favor, la tercera. Aquí está, se dejaron para el final entidades federativas que se pensó que tenían un cierto grado de complejidad, fuera por el número de población, ese fue un criterio, sea por la importancia y el peso económico. Precisamente ahí está Jalisco, ahí está Nuevo León, ahí está la propia capital, bueno, pues obviamente sus vecinos, Coahuila, donde también hay industria pesada, ¿no? Por ejemplo, temas de acero, etcétera, etcétera, como ustedes saben. En fin, industria agrícola muy fuerte en Sinaloa, etcétera. Y con eso se terminó, repito, el 3 de octubre. Siguiente, por favor. Ahora, una de las cuestiones importantes, de las definiciones que se tuvieron que tomar, tiene que ver con la estructura que imparte la justicia laboral. Yo no sé si aquí hay abogadas o abogados, pregunto, ¿hay abogadas o abogados que hayan tenido experiencia litigando ante las juntas de conciliación y arbitraje? ¿Sí? A ver, levanten la mano, por favor, si fueran tan amables. Wow. Vean. Bueno, gracias. No sé cómo haya sido su experiencia, no sé qué valoración hayan hecho, pero a mí me tocó también llevar asuntos ante las juntas, sobre todo ante la junta local, allá en la Ciudad de México, que está sobre Río de la Loza, a lo mejor lo conocen, ese edificio histórico de la junta local. Y la verdad es que era una experiencia, digamos, un poco, en fin, ¿cómo decirlo? Sui generis, vamos a llamarle así. Era un poco sui generis litigar ante las juntas porque, pues por lo menos la local de la Ciudad de México era como una ventanilla de banco, ¿no? Por ejemplo, en una junta especial pues había varias ventanillas. Obviamente nunca te entendías con el presidente o presidenta de la junta, sino con los escribientes, ¿no? Con los redactores, etcétera. Y realmente yo lo que sentía, fíjense, eso sí lo voy a extrañar a lo mejor, es que se generaba una suerte de hermandad con tus colegas abogadas y abogados. ¿Por qué? Porque estabas hombro con ellos, pero literal. ¿Qué quiero decir? Sí, te estaban tocando el hombro, no, estaban pegados contigo. Entonces estaba muy padre porque tú estabas desahogando, por ejemplo, una prueba testimonial acá y estabas dictando la respuesta, pero tú estás parando oreja con los de al lado, ¿no? Entonces, oye, ¿y aquí qué se está discutiendo? ¿Verdad? Tú estabas ahí pendiente, etcétera. Entonces sí era una experiencia muy curiosa, pero bueno, fuera de broma, la verdad, y no, miren, con toda responsabilidad se los digo, no era culpa de las juntas, nada más que estaban rebasadas. Llegó un momento en que ya el sistema de impartición de justicia a través de las juntas empezó a periclitar. Los asuntos tardaban, yo me acuerdo todavía antes de la pandemia, ya ni les digo lo que pasó en la pandemia, pero incluso antes de la pandemia, en la Ciudad de México nos estaban fijando fecha de audiencia para el desahogo de una prueba, en fin, sin mayor dificultad, una testimonial, por ejemplo, 14 meses después. Entonces, claro, uno dice, híjole, si para la testimonial me están dando fecha de audiencia 14 meses después, ¿como para cuándo va a salir el laudo? No, pues 3 años, ¿no? 3, 4 años. Y cuando yo se lo platicaba a mis amigos que se dedican solamente a laboral, que son exclusivamente laboralistas, me decían, oye, yo creo que en 3 años ya regreso por mi laudo, ¿verdad? Me decían, tú eres muy influyente. Sí.
tú porque sales en la tele, ¿no? Como dijo Erika, no, pues tú porque tienes tu programa en la tele y todo, y seguro te han de estar ahí consintiendo y todo. Dije, oye, no fregues, 3, 4 años. No sé qué opinen los jóvenes aquí, pero ¿qué les parece? ¿Es aceptable eso? Cuando la Constitución en el artículo 17 dice que la justicia se tiene que administrar de manera pronta y expedita sin distinción de materia. No distingue el 17 de la Constitución. No dice, salvo en materia laboral, que se pueden tardar 4 años en dictar el laudo. Eso no dice. Entonces, sí había un problema. Y había un problema también, bueno, en muchos, no quiero detallar ahorita la problemática, pero esto era producto, hay que decirlo con todas sus letras, de una sobrecarga. Eran muchos, mayor el volumen de asuntos que se podía tramitar, llegaban excesivamente el número de asuntos. Luego había una especie, no sé quién en Nuevo León cómo le hacían en la Junta Local, pero allá en la Ciudad de México la etapa propiamente de conciliación era una simulación, ¿no? Ya todo el mundo se la sabía, llegabas, ¿se quieren arreglar? No, pues no. Bueno, listo, pues ya, lo que sí, a ver, firme aquí, ya, vamos a lo siguiente. Bueno, entonces no era un diseño apropiado y no daba buenos resultados. De ahí que se toma esta decisión de desaparecer a la Junta. Siguiente, por favor. Ahora, en la reforma constitucional de 2017 se incluye esta fracción 20 en el apartado A del 123, donde claramente se dice, vámonos a un modelo de judicialización. Esto es muy importante porque las juntas, ojo, no estaban formando parte de los poderes judiciales. Oye, ¿y entonces de quién dependían? Pues eran órganos, entre comillas lo digo, yo sé que aquí hay muchos expertos y hay muchos profesores, con toda precaución lo voy a decir esto, entre comillas, eran órganos administrativos. Dependían de las secretarías del trabajo, ya sea de la del gobierno federal, ya sea de la de los gobiernos locales. Y ahora se decide, no, vámonos en algo que había propuesto ya desde hace muchos años ese gran procesalista Niceto Alcalá Zamora y Castillo. No sé si por ahí ubiquen su nombre, lo pueden googlear, es un gran procesalista. Y él había hablado ya desde los años 40, él salió huyendo de España por la guerra civil, vino primero a Argentina, vivió un tiempo en Panamá, luego recaló en México más de 30 años, dio clase en la UNAM. Y él escribió sobre un concepto que hizo fortuna para esta reforma. Fíjense, tantos años después le vinimos a dar la razón a don Niceto. Él hablaba de la unidad de jurisdicción. Fíjense en este concepto, unidad de jurisdicción. ¿Qué quiere decir unidad de jurisdicción? Que todos los asuntos que se puedan resolver a través de un proceso tienen que caer en el ámbito de conocimiento de algún poder judicial. Puede ser un poder judicial local, puede ser un poder judicial federal, pero tienen que ser juezas y jueces los que resuelvan esos problemas y no que andemos inventando soluciones administrativas o administrativas en forma de proceso o en forma de juicio que limiten la competencia para conocer de todo tipo de asuntos, como sucede en muchos países en el ámbito de competencias del Poder Judicial Federal. Y aquí está, o del Poder Judicial en general, y aquí está el fundamento. Siguiente, por favor. Uno de los ejes, es más, aquí está o el éxito o el fracaso de la reforma. Ya con eso les digo todo. De esto depende si la reforma va a tener éxito o va a fracasar. La reforma hace un gran esfuerzo y reconceptualiza, le da mucha importancia a la conciliación. A nivel federal se crea este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que tiene competencias en materia sindical, ahorita lo voy a detallar con un poquito más de calma, pero que sobre todo tiene a su cargo el proceso de conciliación, pero fíjense bien qué dice la lámina, porque aquí hay una novedad y a lo mejor esto también para quienes han llevado la materia, no sé si aquí en la facultad se imparta la materia de medios alternos o en fin, alguna materia así, ¿verdad? A lo mejor aquí les va a hacer un poquito de ruido respecto a lo que han escuchado de sus profesoras y profesores. Fíjense en la palabra obligatorio que está en la lámina, porque seguramente si ya llevaron esta materia les habrán dicho que una de las características de los medios alternos de solución de controversias, los llamados MASC, es el principio de voluntariedad. ¿Qué quiere decir el principio de voluntariedad en un MASC? Pues que las partes tienen voluntariamente que acudir, es voluntad de ellas, no se les puede obligar. Y sin embargo, ¿qué dice ahí? Es obligatorio. ¿Por qué?
porque si tú no agotas esa etapa, hagan de cuenta que no te dan la llavecita, lo voy a poner así de manera alegórica, simbólicamente, que abre la puerta del proceso jurisdiccional en materia laboral. Y si tú no tienes esa llavecita, pues vas a ir ante el juzgado del foro común o del foro federal, dependiendo de la competencia, y te van a decir, pues ¿qué cree? Usted no tiene la llavecita, usted aquí no puede entrar. Oiga, pero mire, yo quiero entrar y déjeme. No, usted tiene que tener la llavecita. ¿Cuál es esa llavecita? La conciliación. Siguiente, por favor. Ahora, en este tenor ubicamos la fracción décima del apartado A del 123, donde precisamente distribuye tanto a nivel de entidades federativas como a nivel de Poder Judicial Federal la función precisamente conciliadora. Pero fíjense aquí la solución que se da. Esto es muy importante. Cuando desaparecen las juntas, los procesos jurisdiccionales en materia laboral se van al Poder Judicial de la Federación en el ámbito de sus competencias y a los poderes judiciales de las entidades federativas en lo que respecta también a su ámbito competencial. En cambio, la conciliación, ojo con este dato, pasa a órganos de naturaleza administrativa, con lo cual hay una distribución de cargas de trabajo. Estos son el Centro Federal, que ya lo dije, y a nivel de las entidades federativas en centros que se crea por cada gobierno local. Siguiente, por favor. El procedimiento conciliatorio, dice el artículo 684D de la Ley Federal del Trabajo, no debe durar más de 45 días naturales. Pero ojo aquí, fíjense, no puede durar más. ¿Qué quiere decir esto? Que ese es el límite. Ese es el máximo. Pero, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que queremos lograr? Evidentemente que los procesos de conciliación duren muchísimo menos. O sea, desde luego, ninguno puede rebasar este número de días, pero lo óptimo sería que duraran muchísimo menos. Vaya, 20 días, 15 días. En una de esas hasta 5 días, pero comparen 5 días para resolver un asunto con los 4 años que se tardaba la Junta en dictar el laudo, y ya no les hablé del amparo directo, para no aburrirlos del todo, pero imagínense. Y luego viene el amparo directo y llegas al colegiado y el colegiado también tiene un chorro de trabajo y te dice el secretario, no, Lic, véngase, échese una vuelta en 6 meses. Le dijo, no fregues. No, espérame tantito, ¿no? Bueno, y otra clave importante, y esto sí es característico de los MASC, de los medios alternos de solución de controversias, es que de todo lo actuado, planteado, ofrecido, porque también, a ver, con todas sus letras se los digo, perdón, así directo, yo sé que apenas están haciendo la digestión y todo, pero muchas veces los pleitos laborales son de pesos y centavos. ¿Cuánto estás dispuesto a aceptar? ¿Cuánto estás dispuesto a ofrecer? ¿Cómo vamos a negociar una indemnización, un monto de indemnización? Y entonces es muy importante esta regla del 684C en su párrafo tercero, porque dice, en la etapa de conciliación, todo lo que ahí se ventile, todo lo que ahí se ofrezca, todo lo que ahí se puede negociar, no se puede tomar en cuenta si es que ese asunto pasa a una etapa jurisdiccional. O sea, lo que yo te dije en la conciliación, quedó en la conciliación. Tú ahorita en el juicio no puedes llegar y citar, no, es que tú en la sesión de aquella vez que nos reunimos y no es que tú me ofreciste, no. Eso era en la conciliación. Por eso aquí en la lámina le pusimos, lo dicho en la conciliación, se queda en la conciliación. Nada de que, ¿no? O sea, aquí no aplica como en los matrimonios, ¿verdad? Que tú me prometiste y tú me... No, espérate. Eso era otra etapa, ¿verdad? O sea, no, olvídate, no. A ver, siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas? Y esto me da mucho gusto decirlo en un recinto universitario como el que hoy nos recibe y de manera tan grata y tan hospitalaria. Porque yo creo que aquí, yo sé que aquí hay profesores y profesoras de la Autónoma de Nuevo León, les agradezco mucho, pero yo creo que las universidades tenemos que apostar más a que nuestros estudiantes, la gente que se está formando en nuestras aulas, tenga el chip de que el gran mérito hoy en día de quienes nos dedicamos a la profesión jurídica es arreglar los problemas de la gente, en vez de generarle más problemas a la gente. Porque hay, aunque no lo crean, yo sé que aquí hay muchos jóvenes que todavía dirán, ay, sí será cierto, ¿no? Pero ahí les va.
Hay abogadas y abogados que en vez de resolver los problemas de la gente, hacen más grandes los problemas de la gente. Entonces llega un cliente al despacho con un problemita de este tamaño y sale con un problemón de este tamaño que se va a tardar 10 años en resolver, y que si el pleito valía 50,000 pesos, el puro abogado le va a costar 400,000 pesos. Dice, no, estás exagerando. Eso no pasa. Nunca ha pasado, para empezar. Jamás. Es tu imaginación. ¿Creen que es mi imaginación? ¿Creen que nunca ha pasado eso? Entonces sí necesitamos en las universidades repetir cuantas veces haga falta abogadas y abogados orientados a la solución de los problemas, no orientados al pleito. Ya basta de los abogados de choque, de los abogados de conflicto, de los abogados que dan para todo tipo de problemas de cualquier cliente en cualquier materia una única solución. Vamos a judicializar el asunto. Oye, ¿y si conviene, no conviene? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto va a tardar? ¿Vale la pena que nos aventemos un pleito? ¿No será mejor platicarlo? No. Hay colegas, perdone si alguien se siente ofendido, les pido una disculpa, me caen muy bien todos, pero hay colegas que sí, no, bueno. Pero hay colegas empeñados en hacer grandes, y también aquí estamos entre colegas, ¿no? A ver, también digámoslo con todas letras, porque de esa manera ellos creen que van, y la materia laboral lo representa muy bien. Antes de una reforma 2012 se apostaba a los salarios caídos, y como los laboralistas casi todos cobran por porcentaje de la indemnización que obtenga el trabajador, decían, no hombre, pues tú síguele, y en una de esas nos resuelven en 6 años y yo me llevo el 40% de tus salarios caídos. Entonces, pues no estaban bien alineados los intereses, y el trabajador esos 4 o esos 6 años, ¿de qué iba a vivir? ¿O el abogado lo iba a mantener? ¿El abogado iba a mantener al trabajador y a los hijos del trabajador y al esposo o esposa del trabajador? Pues no, el abogado le decía, pues usted vea, pero licenciado, es que estamos aquí todavía y no se ve, usted vea, ¿no? Entonces se generaban muchos problemas. ¿Cuáles son las ventajas? 1, brevedad. Efectivamente, yo sí creo, como dicen nuestros vecinos de acá del norte, los del norte de pasando la frontera, no me refiero a no, los del norte que dicen time is money. Sí, el tiempo es dinero. Si tú como abogado o abogada le das una solución a tu cliente para dentro de 5, 6, 8 años, no es una buena solución, punto. No es una buena solución. Hay gente, la pandemia fue un recordatorio, perdón, pero hay gente que en 8 años, no quiero echarle la sal a nadie, no va a estar viva, punto. Entonces tú como abogado le dices, no, pero mire, el laudo va a salir en 8 años. El cliente va a decir, oiga, pues gracias, ¿no? Pero ahora sí que gracias por participar. Pero entonces, primero la brevedad. Segundo, el costo. El costo. Cada litigio tiene un costo. Cuando ustedes vean un anuncio, porque sí los hay, por ejemplo, allá en Ciudad de México, en los tribunales familiares que están sobre Avenida Juárez, enfrente de la Alameda, por donde está el Palacio de Bellas Artes, ahí están los juzgados familiares. Los pueden identificar porque si pasan a las 8:30 de la mañana, hay una fila como de 3,000 abogados afuera, ¿no? 3,000 abogados ahí formados afuera de los familiares, y se ponen unos cuates todos los días con unas pancartas grandotas que dice, llevamos su asunto gratis. Sí, aquí también pasó. ¿Por qué se ríe? ¿Sí? ¿Por qué? ¿O de qué se acordó? ¿De qué se estará acordando? Aquí también pasa en Nuevo León, no creo que pase aquí, ¿no? Así, llevamos su asunto gratis. Pero jóvenes, a cierta altura de la vida uno se da cuenta que gratis, pero hay gente muy ingenua. Hay gente que llega y obviamente a la semana les habla el abogado y le dice, oiga, no, mire, el trámite del asunto sí es gratis, pero yo necesito para la gasolina, necesito para las copias. Y es el típico que antes de que dicten el laudo, o a lo mejor ya ha dictado el laudo, le dice al cliente, me están pidiendo del juzgado 50,000 pesos. ¿Sí o no? Un amigo que es magistrado, comí con él la semana pasada. Lo conozco hace 1000 años, ¿no? Me dice, si a mí me hubieran dado una 10ª parte de todo lo que los abogados han pedido dizque para mí, yo sería multimillonario. Así me dijo mi amigo magistrado, con que me hubieran dado una 10ª parte de todo lo que los abogados han pedido supuestamente a mi nombre. Ya no se rieron tanto. Fíjate cómo, ¿no? Así, qué chido.
Entonces, también necesitamos ir a soluciones que sean más rápidas, pero también más baratas. Y cuando en el punto 2 de la lámina dice más baratas, quiero que lo entiendan en un sentido amplio. No solamente es un costo económico, no solamente es un costo financiero. Piensen, para gente que no está familiarizada, nosotros sí, porque es nuestro día a día, es lo que hacemos todos los días, pero piensen en gente que no está familiarizada, el estrés que supone un proceso judicial. El costo, dicen, por ejemplo, en Estados Unidos, en las escuelas de derecho de Estados Unidos, analizan un concepto que es bien interesante. En México no lo he escuchado, pero ahí les va. El costo psicológico de las partes en un proceso. Piensen en un pleito familiar, por ejemplo, hasta una cosa que podría pensarse menor, un divorcio, un proceso de adopción, una lucha por la guardia y custodia de un hijo, por ejemplo, de una hija. Pues te genera un costo psicológico enorme. Tú estás en tu trabajo, supuestamente tienes que estar concentrado enviando un correo electrónico, necesitas mucha concentración, y estás pensando, oye, ¿y si me quitan a mi hijo? ¿Y si ya nada más lo vuelvo a ver cada 15 días o la mitad de las vacaciones, etcétera? Estás estresado. ¿En qué va a terminar el asunto? O imagínate que gente que no está familiarizada como nosotros, de repente le avisan, oye, se está integrando una carpeta de investigación en la fiscalía en tu contra. No, cada vez que suena el timbre de tu casa, tú saliste y brincas, ¿no? Suena a 3 de la mañana y si ya vienen por mí. Ya vienen por mí. Eso se llama costos psicológicos. Yo estoy convencido, oigan esto, que es tarea de abogadas y abogados éticos disminuir esos costos. Esa es nuestra tarea también, no aumentar esos costos, porque esos costos a la postre, ¿saben qué significa? Se los voy a decir con todas sus letras: sufrimiento de seres humanos. Entonces, yo no veo a mi profesión, a la que tanto amo, a la que tanto quiero, multiplicando el dolor, que ya de por sí es excesivo en este país. Ya hay demasiado dolor en este país como para que lleguen abogadas y abogados sin escrúpulos a prolongar y a profundizar ese dolor. Busquemos soluciones. La tercera, un mayor número de soluciones. El litigio es lo que los expertos en la llamada teoría de juegos llaman un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Hay un ganador y hay un perdedor. A veces el ganador no lo gana todo ni el perdedor lo pierde todo. Ciertamente hay soluciones ahí donde los jueces van ponderando, digamos, no darle todo lo que está pidiendo la parte actora ni quitarle todo a la parte demandada, pero los medios alternos permiten un mayor número de soluciones, porque ya no estamos pensando en quién gana y quién pierde, sino estamos pensando, orientándonos a la solución del problema y viendo cómo podemos generar, en vez de un juego de suma cero, donde hay ganador y perdedor, un juego de ganar-ganar. Una buena negociación implica que ninguna de las partes pierde todo y ninguna de las partes gana todo. Podemos aventurar soluciones más interesantes. En el mismo sentido, se atienden los intereses de todas las partes involucradas, se les escucha, se les toma en cuenta, se les considera, a diferencia de lo que sucede en un litigio. La quinta ventaja que les puse en la lámina es que permiten un mejor contexto de comunicación, y esto es algo que también en un auditorio con tantos jóvenes hay que valorar. Miren, la vida, a veces cuando uno está chavo no se da tanta cuenta, pero ahora en esta perspectiva yo se los puedo decir, igual que muchos de sus profesores. La vida da muchas vueltas. Ya hay veces que en la lógica del litigio terminas chocando muy fuertemente con la contraparte. Hasta nosotros como abogados, que no se está corriendo riesgo un bien jurídico nuestro, ¿no? O nuestra familia o nuestro patrimonio, hasta nosotros quedamos enojados, quedamos enfadados con el otro y le decimos de todo y ya no le hablamos, etcétera. Pues imagínense entre las partes. ¿Conviene esto en la vida? ¿Conviene irte haciendo una larga nómina de enemigos, de gente que no te habla, de gente que dice, ahí viene otra vez este cuate, el mismo de siempre? Yo creo que no. Los medios alternos de solución de controversias te permiten mantener abierta la comunicación. La comunicación. Y esto en la vida, deja ya en el trabajo, en la vida es algo que se tiene que valorar. Y la última, y esto también, el sexto punto de la lámina es algo que detonó en buena medida la reforma de las juntas de conciliación y arbitraje. Los laudos era dificilísimo ejecutarlos. Sí, tú tenías un laudo que decías, tienes derecho a cobrar 2 millones de pesos. Ajá, deposítamelos. A ver, ¿dónde están? Ya, a ver, que caigan en mi cuenta. Pues no caían.
no caían. Entonces también la parte de la ejecución, si se supone que las partes están de acuerdo en querer conciliar, pues entonces naturalmente la ejecución se facilita, porque la solución es una solución acordada por las partes. No se puede imponer de un conciliador para decir, oye, pues ahora te toca pagar tanto. En conciliación tienes tú que aceptar eso. Si ya lo aceptaste, la ejecución es mucho más fácil. Yo sí les digo, jóvenes, porque a mí sí ya me pasó, y no solamente una vez. Yo he ganado asuntos donde te dan un papel muy bonito, ¿no? Hasta en amparo, ¿no? Así, se fue al colegiado, sí, pero mira, ya te gané. Dice, págale tanto, ¿sí? A ver cómo les va a cobrar. Y no les quiero tampoco venir a contar malas artes, pero todos los que tengan experiencia en el litigio saben que cuando el cliente te dice, licenciado, ayúdeme a no pagar. Oye, pero ya perdimos. Sí, pero ayúdeme. Que no, pues bueno, pues sí. En un país como México sí hay, no, o sea, no quiero enseñarles cosas malas aquí a los alumnos, porque no están en edad ahorita de aprender esas cosas malas, pero de que se puede, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos facilidad en la ejecución. También los medios alternos lo permiten. Siguiente, por favor. Un aspecto importante que fue objeto de reclamo, es público esto que estoy diciendo, está en los medios de comunicación, lo pueden googlear. El gobierno de Estados Unidos le reclamó al gobierno mexicano y le dijo, oye, en México, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, la vida sindical, la realidad de los sindicatos, pues es un poquito simulada, ¿no? Hacen como que hacen, pero en realidad no hay una vida sindical ni democrática, ni plural, ni abierta, ni que defienda los intereses de trabajadoras y trabajadores. En realidad es un ejercicio cupular. Había un sindicalismo en México, a lo mejor todavía lo hay, no lo sé, pero por lo menos históricamente ha habido un sindicalismo muy cupular donde las dirigencias parecía que eran lo más importante. Entonces, se promueve a través de la reforma laboral de la que hoy estamos hablando un proceso de libertad sindical en términos de tratados internacionales, también para la negociación colectiva, y esto supone que la Ley Federal del Trabajo ordena revisar todos los contratos colectivos de trabajo que existen en el país en un plazo máximo de 4 años. Ya están miles de ellos revisados. También exige democratización en el sentido de que, a ver, la dirigencia sindical puede empezar a negociar el contrato colectivo, está bien, pero para que quede aprobado el contrato colectivo, ¿qué se requiere? El respaldo de la mayoría de trabajadoras y trabajadores, para lo cual tienen que organizarse consultas al interior de cada fuente de trabajo en términos de una propuesta específica de negociación colectiva y se tiene que emitir un voto de forma libre, secreta, como dice la lámina, y además, no lo dice la lámina, pero yo lo agrego, de carácter personal. ¿Qué quiere decir? El voto es indelegable. Porque antes estaba el esquema de que, no, es que hubo delegación de voto. Oye, ¿y quiénes delegaron el voto? El 95% de los trabajadores. Ah, caray, ¿y en quién lo delegaron? No, pues en el líder sindical. El líder sindical, sí. Y entonces estuvo de acuerdo el líder sindical. Sí, claro, el líder sindical estuvo de acuerdo. Y por abajo del agua, ¿cuánto le habían dado al líder sindical? Pues un viajecito a Las Vegas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esa es la verdad. Entonces también aquí tenemos una cuestión importante y luego la constancia de representatividad sindical. Si un sindicato en una determinada empresa dice, yo soy quien represento a los trabajadores y trabajadoras, ¿así? Demuéstramelo. Necesitamos un papel que acredite esa representatividad. ¿Cómo se llama? Constancia de representatividad sindical, también incorporada en la Ley Federal del Trabajo. Siguiente, por favor. Otra cosa importante es que todo lo relativo, y esto les puede gustar más o les puede gustar menos, pero así quedó. Esta es una decisión eminentemente política. Está en la Ley Federal del Trabajo, pero es una decisión política. Se federaliza todo lo relativo a la vida sindical. Ya las entidades federativas, Nuevo León, Quintana Roo, Chihuahua, Morelos, etcétera, no tienen competencia en todo esto que están viendo ustedes en la lámina. Registro de contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo, procedimientos administrativos de la vida sindical, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ya queda en manos del centro federal, de una autoridad que tiene competencia a todo lo largo y ancho del país. Por tanto,
los registros estatales de sindicatos dejan ya de existir y toda la competencia en esa materia a cargo de los estados. El fundamento ya lo están viendo ustedes en la lámina, artículo 590b, párrafo cuarto de la Ley Federal del Trabajo. Siguiente, por favor. Hay una disposición también, bueno, un conjunto de disposiciones en la Ley Federal del Trabajo sobre un sector que yo creo que habíamos dejado un poco de lado, como país, lo digo, como país, trabajadores y trabajadoras del hogar, porque pues todas las personas que nos ayudan en las tareas domésticas decimos, bueno, pues a ver, no, les pagamos todo, a veces hasta en efectivo, no tienen seguridad social, cuando ya nos cansamos le decimos, oye, no, ¿sabes qué? Ya la siguiente semana ya no venga. Oiga, pero llevo aquí trabajando 15 años, sí, por eso le digo, pues ya, la próxima no, ya no venga. Oiga, pero ¿con qué me voy yo? ¿Cuál es los 20 días por año? No, aquí ni 20 días, ni 5 días. Aquí, ahí nos vemos. Esto tiene que cambiar como país, es una profunda injusticia. Son personas que ganan poco y que no tienen ninguna seguridad, no tienen ninguna estabilidad. Si se enferman, ¿cómo le hacen? Se van a las farmacias estas que están ahí afuera o sea, los consultorios médicos que están ahí en las farmacias, etcétera. Son personas y suman millones totalmente desprotegidas. El convenio 189 de OIT ya obligaba, y también sentencias de la Suprema Corte, particularmente en la segunda sala, obligaban a registrar a estas personas ante el IMSS, pagar las cuotas correspondientes. Los empleadores tienen que pagar y aportar la parte que les corresponde para que tengan cobertura. Este también es un avance muy importante. Siguiente, por favor. El nuevo procedimiento laboral, el diseño que ya tiene cuando ya decimos, ok, vámonos a tribunales, ya olvídense del modelo de juntas. Se aprovecha esta oportunidad, creo yo, en buena hora, para incorporar, por ejemplo, nuevas tecnologías, tanto las notificaciones por internet, la existencia del buzón electrónico, la firma digital, la posibilidad tan importante en un contexto incluso de post-pandemia, de llevar a cabo audiencias por videoconferencia. Así como supongo yo que en la Autónoma de Nuevo León dieron clases por Zoom, ¿no? O por Teams, etcétera. ¿Por qué no lo podemos hacer para desahogar carga procesal? Si ya le aprendimos todos al Zoom, ¿no? Ya le aprendimos todos al Google Meet o la que sea que vayan a usar, o al Teams o la que sea. Pero esta posibilidad de ir desahogando también a través del uso de nuevas tecnologías los asuntos. Y aquí de nuevo les digo, en un ámbito universitario, hay que cambiar de mentalidad, hay que estar más abiertos, hay que ser más afines a las nuevas tecnologías. ¿Por qué nos cuesta tanto al gremio jurídico esto? ¿Por qué todavía seguimos siendo abogados de papel? Yo me encuentro abogados acá rato allá afuera de los tribunales que vienen orgullosos cargando sus copias de traslado, ¿no? Hasta vi uno la semana pasada que traía un carrito. Sí, traía un carrito. ¿Sí? Dije, oye, pues ¿cuántas páginas tiene tu demanda? Y era una demanda amparo de como 150 páginas y había designado como a 18 autoridades responsables, ¿no? Más la copia del MP federal. No, olvídate, traía un carrito el cuate. Bueno, y entonces estaba bien orgulloso porque estaba formado en oficialía de partes allá en San Lázaro. Feliz el cuate. Dije, oye, ¿qué haces? Pues aquí, ejerciendo la profesión. Ni modo que me la pase dando conferencias. Así me dijo. Así me dijo. Dije, oye, qué violencia, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, y entonces, pero vean, tenemos que incorporar las nuevas tecnologías. Ya está previsto en la ley, ya está contemplado, pero ya tenemos la experiencia también. Por ejemplo, está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y difícilmente se aplica. Entonces, sí tenemos que agregar que además de lo que ordena el legislador, necesitamos nosotros cambiar el chip. Y desde la escuela es importante. Desde nuestra formación universitaria tenemos que propender, ser más cercanos, más abiertos, más afines a las nuevas tecnologías. El principio de inmediación judicial estricta. Como les decía antes, bueno, así, aunque fueras un abogado conocido, influyente, trajeras un buen asunto, no, el presidente o presidenta de la Junta nunca lo veías. Vaya, quién sabe si estaba, seguramente sí estaba en su oficina, pero así en el desahogo de las audiencias, pues jamás, ¿no? Aquí todo lo actuado, dice la Ley Federal del Trabajo, todo lo actuado tiene que ser ante presencia permanente del juez o la jueza que tenga competencia en ese asunto.
No puede haber nada que se actúe sin un principio de inmediación estricto. No, pero es que no estoy yo, pero estuvo mi secretario, mandé a mi primo. No. Tú eres el juez, el titular de ese órgano, tú tienes que estar. Y tienes que estar a lo largo de toda la actuación, sin ninguna excusa. Y luego, una cosa que quiero yo destacar esta tarde con ustedes, para mí tiene un valor muy, muy importante, es la forma de desahogo de la prueba testimonial. Miren, todos los que tienen experiencia en la Junta se acuerdan que antes era con el pliego de posiciones, o sea, tú llevabas tus preguntas preparadas. Y a ustedes les ha de haber pasado lo mismo. Yo de repente dice uno, no, pues es que, no, o sea, se para uno temprano, se ve al espejo uno, dice, se pone su mejor corbata, no, es que hoy me toca ir a la Junta, ¿verdad? O sea, bueno. O te pones tu corbata de la Junta, no importa si no es la mejor, pero es la de la Junta, ¿no? Bueno. Y llegas a desahogar la prueba testimonial con tu pliego. Y el escribir, con todo respeto para mecanógrafas y mecanógrafos, lo digo con todo respeto, porque saben mucho de derecho, eso sí, saben mucho de derecho, más que cualquiera de nosotros. Agarra, a mí me pasó, no sé si les pasó a ustedes, y ve tu pliego, ¿no? Y dice, lic, no, sí. Y yo alguna vez, fíjense cómo uno es ingenuo, yo alguna vez sí me atreví a decirle, oiga, perdone, pero yo creo que la pregunta, la 8 que usted tachó, etcétera, pues yo creo que sí es procedente, ¿verdad? Se te queda viendo así, como, este cuate que se cree, ¿verdad? O sea, ¿quién se cree que es? ¿No? Si este es mi territorio, ¿no? O sea, este cuate, para empezar, ¿qué hace aquí? ¿No? Y me dice, con toda displicencia, ¿no? Así, obviamente no veía, ya lo dijo la corte, no tenía nada, casi nadie. Bueno, en fin, luego platicamos de ese tema, ya lo dije. Pero entonces te queda viendo y te dice, ¿no está de acuerdo? No. Pues reclámelo en la vía procesal. O sea, te mandan al amparo, porque hay segunda instancia, había segunda instancia, no había segunda instancia. ¿A dónde te están mandando? En amparo al Poder Judicial Federal. Y uno, yo sé que hay gente del Poder Judicial Federal aquí, perdón, pero uno ingenuo, pues ya me dijo que fuera yo a promover mi amparo, pues voy y promuevo mi amparo. Llega al juzgado de distrito, allá en la Ciudad de México, especializado en materia laboral, y en el juzgado de distrito dicen, no es el momento procesal oportuno para eso. Espérese al laudo y se le causa perjuicio el laudo, porque en una de esas gana, ¿no? Si le causa perjuicio, viene usted a reclamar en amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito que le fue ilegalmente tachada la pregunta número 8 para que se le otorgue un amparo, para el efecto de que vuelva a proponer la pregunta señalada con el número 8 en el pliego y se desahogue la misma. No, dice, ya me rindo, ¿no? No, ya me rindo. Imagínense ustedes. Bueno, ¿qué pasa ahora con la testimonial? Este es el gran reto, este es el gran desafío para ustedes, jóvenes. La testimonial ya no es con pliego, es completamente de manera espontánea y por tanto ustedes tienen que salir de la carrera. Ojalá, estoy cierto que aquí en la Autónoma los preparen perfectamente para eso, sabiendo hacer interrogatorio y sabiendo hacer contrainterrogatorio. Entonces, primera cuestión importante, y eso necesitas una capacidad de improvisación importante, porque no sabes para dónde va a salir el testigo. Incluso aunque sea tu testigo, a mí me ha pasado, es tu propio testigo. Preparaste al testigo, y lo digo, o sea, platicaste con el testigo, pues. Sí estamos entre colegas, ¿no? No, ya no me van a volver a invitar, oiga. Bueno, y entonces platicas con el testigo y todo, y a la mera hora le formulas la pregunta al testigo que tú ya le dijiste 18 veces, oye, te voy a preguntar esto. Respuesta del testigo, no me acuerdo. ¿Les ha pasado o no? O nomás a mí, sí les ha pasado, digan la verdad, sí les ha pasado. Se desespera uno, prefiero darme un cabezazo contra la pared. De veras, sí pasa. Entonces, sí se requiere estar preparados y tener esa capacidad de en ese momento reaccionar. Tienes que tener dominio de las técnicas de litigación. Son técnicas de litigación, son técnicas
para saber enfocar el interrogatorio, cuadrar el contrainterrogatorio, cuándo pregunta cerrada, cuándo pregunta abierta, cuándo no preguntar de más, porque también luego pasa que los abogados se engolosinan, dicen, oye, este testigo está contestando todo muy bien, y ahí te va otra y otra, y entonces llega un momento en que el testigo mete la pata y dice, ya me pasé, ahí está. No hay que salir a pescar, esa es una regla básica del interrogatorio, no salgas a pescar, si no sabes qué te puede costar, mejor no hagas esa pregunta, etcétera, etcétera. Y además, a diferencia de la materia penal, en la materia penal obviamente hay principios, digamos, de equilibrio entre las partes, es un principio acusatorio estricto, el papel del juez está mucho más limitado. Lo entiendo, aunque el Código Nacional podría haber tomado otra decisión, pero en fin, en materia laboral, a diferencia de la penal, el juez o la jueza puede preguntar también. O sea, si algo no queda claro, él puede pedir una aclaración, oiga, a ver, profundicemos en o típico, que es el propio juzgador se da cuenta que el abogado no está preguntando algo esencial, o sea, nomás le está dando vuelta al tema. Suele pasar en audiencia. El juzgador dice, no, a ver, esto necesitamos aclararlo. Conteste tal pregunta o acláreme tal punto. En materia penal no se puede porque el control, así se denomina técnicamente, es entre las partes. El control de la información a la que accede el juzgador es entre las partes. Entonces, ¿qué tienes tú como medio de defensa si te quieres oponer a que tu contraparte introduzca cierta información en el proceso? La objeción. Nada más, la objeción. Pero el juzgador es mucho más neutro, digamos, mucho más aséptico en el desarrollo de la audiencia en materia penal de lo que habrá de ser, porque así lo ordena la ley en el desahogo de la prueba testimonial en el proceso laboral. Siguiente, por favor. Entonces, estos son grandes cambios. Es muy importante, sobre todo para aquellos abogadas y abogadas, me imagino que aquí en Nuevo León hay muchos que asesoran empresas, que pongan mucha atención a carga probatoria para despidos. Obviamente tenemos el importantísimo artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que requiere que el despido sea avisado por escrito al trabajador, ya sea porque se lo comuniques fehacientemente al trabajador y te firme de recibido, no nada más que le des una copia cuando ya va saliendo, no, tiene que haber una constancia de que se le avisó, y si se niega a recibir el aviso de rescisión de la relación laboral, es a través de la propia autoridad laboral. Y un tema también de carga probatoria, este ya es un tema muy técnico. Yo lo he platicado con muchos laboralistas, ellos a veces también lo interpretan de manera distinta, que era la típica estrategia defensiva en el proceso laboral. Ok, niego el despido y ofrezco el trabajo. Ahora la ley en el artículo 784, fracción sexta, y en el último párrafo del propio 47 dicen, eso no revierte carga probatoria, es decir, sigue asumiendo el patrón carga probatoria. Parece una carga diabólica, porque dice, oye, pero si yo estoy negando el despido, ¿cómo asumo carga probatoria por mandato del legislador? Parece, estás obligado a probar un hecho negativo, yo no lo despedí, pues que yo asuma carga probatoria es difícil. Hay varias tesis del Poder Judicial Federal en este punto matizando esta carga probatoria, pero así quedó en la ley. Siguiente, por favor. El Poder Judicial Federal ha nombrado ya a 125 juezas y jueces especializados y está dedicando, este es un dato de fecha de octubre, ¿verdad, Erika? ¿De cuándo es este dato? Es de agosto, 1,795 personas que operan en el nuevo sistema. De ellos, además de los 125 juezas y jueces, 356 son secretarios instructores que tienen una gran responsabilidad. Los secretarios instructores juegan un papel fundamental en el diseño del nuevo proceso, y también 214 personas actuarias. Siguiente, por favor. Fíjense, dirán ustedes, oye, ¿y cómo va? ¿Cómo va el Poder Judicial Federal? Porque pues sí, qué bueno que venimos y qué bueno que viene la Corte y organiza estos eventos, pero ¿de verdad va bien o no va bien? Ahí está el dato. Fíjense, se han recibido 23,111 asuntos, y de ellos, ojo, que son asuntos que ya pasaron la etapa de conciliación, ojo, son asuntos que pasaron por la conciliación, no se pusieron de acuerdo, obtuvieron la boleta, la constancia de no conciliación las partes, abrieron la etapa procesal,
y logramos una disminución hasta ahorita, ojo, esto puede empeorar muy rápidamente. Hasta ahorita, sí, porque la carga de trabajo va a aumentar, obvio, pero hasta ahorita, de lo que en las juntas se resolvía en aproximadamente 4 años, ahorita traemos un promedio de 4.5 meses. Es decir, 10 veces menos. Yo creo que este es un dato alentador y no dejaré de subrayarlo, hasta ahorita. Pero eso no quiere decir que en un año, o en 2 años, o en 3 años, a lo mejor esto aumenta al doble, por ejemplo, ¿no? Y en vez de 4 meses y medio, pues tenemos 9 meses o tenemos 1 año y medio, etcétera. Depende de nosotros, depende de la cultura de la conciliación, depende de que la carga de trabajo de los juzgados especializados en materia laboral se mantenga razonable. Si tampoco queremos que estén de vacaciones los juzgadores, pero que sea algo que humanamente sea sostenible para poder dar este tipo de respuestas. Siguiente, por favor. Aquí está un poquito más desglosado. De esos 23,000 asuntos, 10,800 es el ordinario individual, que es el de cada día, pues, el normal. 5,947 conflictos individuales de seguridad social. Aquí, aquí un paréntesis. La verdad, no sé si hay gente que trabaja aquí en el IMSS o en el ISSSTE. También abogadas y abogados del ISSSTE necesitamos cambiar el chip. No están en la lógica de conciliar. Parece que traen una instrucción. No hay que conciliar nada. O sea, es muy difícil y eso a veces sobrecarga, pero un poco, lo digo con todo respeto para estas instituciones tan importantes en el Estado mexicano, artificialmente. Porque de todas formas, los abogados y abogadas del IMSS ya saben cuáles van a ganar y cuáles van a perder. Tienen toda la experiencia, ya lo saben. Bueno, pues démosle un poquito un voto de confianza para que se puedan poner de acuerdo desde la conciliación, porque ellos ya lo saben, pero están forzando bastante la carga. El otro día, comiendo con una jueza de distrito especializada en materia laboral que me estaba hablando de su carga de trabajo, me dijo, mira, en mi juzgado el 80% son asuntos del IMSS. Y son asuntos sencillos, muchos de ellos son designación de beneficiarios, por ejemplo. Bueno, no es una cosa para la cual necesites un doctorado en astrofísica, ¿verdad?, para resolver ese asunto. Pues sí, pero constituye una carga muy significativa para los juzgados. Entonces también tenemos que poner más atención. 678 procesos de huelga, 158 del especial colectivo y 3 de conflicto colectivo de naturaleza económica. Siguiente, por favor. Para terminar, ¿cuál es el reto del porvenir? Un poco ya lo decíamos. En primer lugar, el éxito de la reforma laboral depende de la cultura jurídica. Y cuando digo cultura jurídica, ¿a qué me refiero? A todas y todos ustedes. La cultura jurídica no es una cosa etérea, no es que esté ahí en las nubes, ¿verdad? Oye, ¿qué tal amaneció hoy la cultura jurídica? No, somos todos nosotros. Nosotros conformamos la cultura jurídica. Si nosotros nos orientamos hacia querer resolver el asunto, la reforma laboral va a ser un éxito. Si nosotros queremos otra vez sobrecargar la justicia laboral, no ceder ni medio centavo en la conciliación, no pugnar por un acuerdo, al contrario, hay abogados que acicatean al cliente, le dicen, no, ¿cuánto está ofreciendo? 30,000, no acepten, tú tienes derecho a 150,000. ¿Dónde sacaste la cifra? Pues me la inventé, no. Pero el trabajador se va con esa idea, no, es que mi abogado dijo que yo tengo derecho a 150,000, oye, ¿dónde lo sacó? Y me ha tocado estar en audiencias donde jueces, al menos federales, sí le dicen al abogado, le dicen al trabajador, ¿cuánto le dijo su abogado que le toca? No, pues 150,000. No es cierto y aquí están las cuentas. Ya cuando lo escuchan de un juez, dicen, caray, a ver, cuénteme cómo. Sí, se lo voy a explicar cómo saqué este cálculo. 1, 2, 3 y 4, con fundamento en lo que dice la ley en tal artículo. Se lo explican clarito y el trabajador dice, sí, cierto. Y el abogado les estaba vendiendo un cuento chino. Está vendiendo una historia que no es. Ese tipo de abogados le han hecho mucho daño al derecho laboral mexicano. Le han hecho mucho daño y le han hecho daño a sus clientes. ¿Por qué creen que tenemos mala fama los abogados? Por cosas como esta. Por cosas como esta, que tampoco son abogados que te resuelvan nada, porque a la postre pueden pasar 4 años y esos 150,000 pesos el trabajador nunca los va a ver. Jamás los va a ver. Ante las juntas no lo veían. Entonces hay que
promover una cultura de la solución. 2, capacidad argumentativa. Ahora sí es juicio. Ahora sí es juicio. Y lo mismo que les decía para el desahogo de la prueba testimonial, también va a haber retos muy significativos en desahogo de prueba pericial. También la pericial, porque ahora va a pasar lo mismo que en penal. En el proceso anterior era dictamen pericial y cuando mucho ratificación del contenido del dictamen por parte del perito. Ahora es, no, señor perito, usted no viene aquí a ratificar, usted viene aquí a ser interrogado. Pásele, siéntese, rinda protesta y lo voy a interrogar. Ah, caray. Y el abogado de la contraparte lo va a contrainterrogar. Ah, caray. ¿Qué necesitamos? Y lo necesitamos desde aquí, lo necesitamos desde las aulas, desde las escuelas, desde las universidades. Capacidad argumentativa hoy más que nunca. Y luego, esto no me da tiempo de explicarlo en toda su extensión, ha sido utilizado desde antes de la reforma por la Suprema Corte, pero se incorpora al artículo 685. Y creo que es, permítanme usar este término en el contexto de una pandemia, pero creo que es, sinceramente se los digo, la vacuna contra muchos actos de simulación que existían en las relaciones laborales en México. No nada más en el proceso laboral, sino en general en las relaciones laborales. Es el principio de realidad. Acéptenme esta sugerencia. Llévense de tarea buscar en la Ley Federal del Trabajo este artículo 685, este principio de realidad, porque es una vacuna a muchas simulaciones. De repente llegaban los trabajadores ante las juntas y decían, yo trabajo, tengo una jornada diurna de 8 horas, como dice la Ley Federal del Trabajo, pero además de cada día el patrón me obliga a quedarme, o en fin, o hemos pactado o acordado que me quede yo otras 8. Entonces, y de lunes a domingo, caray, oye, pues este cuate, ¿cuánto trabaja? No, sí, y entonces acaba el abogado el cálculo de horas extras que se pagan al doble, no sé qué. No, pues me debes 4 millones de pesos. No, espérate, ¿de dónde? Oiga, pues ¿usted cuánto gana? No, pues lo que 15, 20, 18, lo que sea. Pues me des 4 millones de pesos por tantas horas extras, etcétera. Entonces, típico, la Corte aplicó este principio de realidad en muchos litigios que llegaron de mujeres embarazadas que en el 7º mes, 8º mes de embarazo, renunciaban. Oye, pues está embarazada. Y además, mujeres que ganaban sueldos muy bajos, menos de 3 salarios mínimos. Una mujer embarazada que está en el 8º mes, ¿como por qué va a renunciar? ¿Por qué va a renunciar? Está perdiendo o va a perder muy prontamente su protección de seguridad social. ¿Quién sabe en qué condiciones nazca su hijo o hija? Que a lo mejor necesita asistencia médica, que también va a perder en muy poco tiempo. ¿Cómo por qué va a renunciar? La Corte dijo, no se aceptan las renuncias, incluso con prueba pericial que demuestra que sí era su firma, si era la firma de la trabajadora o la huella de la trabajadora, y de todas formas no se acepta. No se acepta porque ahí necesitamos aplicar principio de realidad, necesitamos carga probatoria elevada, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto, que puede parecer muy ligero en la redacción del 685, porque si ven el 685 da varios principios aplicables al proceso laboral, pero esta a mí me parece que es una solución a muchos esquemas de simulación que había y que es también una gran oportunidad. Siguiente, por favor. Y con esto termino. Gracias por su atención.